Sí, te escuchamos. Listo, pues son las 12:01. Vamos, para respetar el tiempo de todos los asistentes, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a presentar la conferencia de modelado de cimentación con Dynamo para Revit, que está a cargo de la ingeniera Jessica Barbosa. Y pues, Jessica, te doy la palabra. Adelante. Es para nosotros un placer que nos estés acompañando y vamos a comenzar. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Primero que nada, gracias a todos los que están aquí participando y gracias a CFG Ingenieros por invitarme. Hoy vamos a desarrollar un ejemplo de cómo podemos utilizar Dynamo para exportar información desde un archivo de AutoCAD a Revit. Específicamente, el ejemplo de hoy tratará sobre una rutina de Dynamo para Revit que nos servirá para el modelado de elementos de fundación. Antes de comenzar con el script, les cuento un poco sobre mí. Mi nombre es Jessica Barbosa, soy ingeniero civil graduada en la Universidad de Roma y mi experiencia está enfocada en la metodología BIM. Tuve la gran fortuna de comenzar mi carrera participando en proyectos muy grandes, algunos como algunos estadios para el Mundial de Qatar, el aeropuerto de Chile, un centro cultural en Ginebra. En este momento creo modelos BIM y también participo en la creación de herramientas de automatización para el modelado en distintas especialidades como estructura o MEP. También tengo un programa llamado Bootcamp Dynamo para Revit en el que a través de ejemplos transmito mis conocimientos de Dynamo a los participantes. En resumen, puedo decir que soy una persona apasionada por la metodología BIM y la automatización de flujos de trabajo. Así que les vengo a transmitir un poco de esto que hago para que intenten a partir de ahora, si no han escuchado sobre Dynamo y están comenzando, a comenzar a pensar cómo pueden automatizar ustedes sus tareas. Entonces comencemos por lo principal, que sería ¿qué es Dynamo? Para los que están entrando en esta área de automatización de tareas, Dynamo es una herramienta dentro de Revit que nos permite crear nuestras propias rutinas a través de programación visual. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estamos trabajando en nuestro modelo de Revit y nos percatamos de que estamos realizando una tarea muy repetitiva y que sigue una regla lógica, podemos traducir este proceso en un lenguaje de programación y automatizar esta tarea. También existen elementos en Revit que son muy difíciles de modelar, por ejemplo, vigas curvas o elementos que siguen una arquitectura muy moderna. Para este tipo de problemas nos podemos apoyar en Dynamo. Es decir, ¿cuál es el objetivo de Dynamo? Crear soluciones inteligentes. Tenemos un chat acá, si tienen alguna duda sobre lo que vaya diciendo, pueden ir escribiendo las preguntas allí, estaré atenta. Y también me gustaría saber si los que están participando tienen alguna noción sobre Dynamo y así sé más o menos en qué nivel están. Pueden ir escribiendo sus... Ahora, luego que sabemos qué es Dynamo, pasemos a ver qué es programación visual, porque les acabé de decir que Dynamo es una herramienta que nos permite automatizar rutinas a través de programación visual. Entonces, la programación visual es un lenguaje de programación mucho más lógico que los restantes lenguajes de programación, como pueden ser Python o C#. Ya que, por ejemplo, en Dynamo tendremos una librería donde están almacenados los nodos. Los nodos son estas cajitas que vemos en las imágenes. Y estas cajitas, cada una de estas cajas tienen una función específica. Por ejemplo, crear un círculo, calcular el centro de un volumen o colocar una familia en Revit. Es decir, tendremos que ir creando nuestro proceso lógico uniendo cada uno de estos nodos en orden a través de cables. Básicamente, ¿cómo está constituido un nodo? Bueno, a la izquierda tenemos las entradas y a la derecha tenemos las salidas. Por ejemplo, este nodo que dice extruir la curva como un sólido. ¿Cuáles son nuestros inputs? Bueno, es una curva y la distancia de extrusión. ¿Y cuál es el resultado? Un sólido. Entonces, este es el concepto básico. Pero eso ya lo iremos viendo ahora que comencemos a desarrollar un ejemplo juntos. Ahora, ¿cuál es mi tip? ¿Cómo deben comenzar? La primera recomendación que yo les doy a las personas que están comenzando a utilizar Dynamo es que antes de pasar
a comenzar a intentar crear una rutina es crear un esquema. ¿Qué quiero decir con crear un esquema? Bueno, debemos partir de que lo que queremos hacer con Dynamo lo podemos hacer en Revit manualmente. Entonces lo que vamos a hacer es como desglosar el proceso que haríamos manualmente. Les explico el ejemplo que les traigo para desarrollar para que vean cómo yo lo haría. Entonces, en el ejemplo que vamos a desarrollar hoy, la lógica sería tener un link en nuestro modelo de Revit sobre de las fundaciones de una estructura. Vemos que tenemos acá unas zapatas y acá unos pilotes. ¿Qué es lo primero que yo haría si tendría que colocarlos manualmente? Bueno, tengo el link, vengo acá a mis familias, verifico que tengo los elementos, por ejemplo, si quisiera comenzar a colocar las zapatas. Vengo acá, verifico que esta es de 1500, verifico la distancia, elijo la familia y elijo el centro de la zapata para colocar mi elemento en 3D. Este es el proceso que sería manual. Pero ahora, ¿cómo sería el esquema que yo haría? Bueno, primero identificar los layers del archivo de AutoCAD. Si me voy a Revit, un momento, ok, si me voy a Revit, selecciono el link y veo cuál es este layer, veo que es un layer que se llama zapatas. Y si me voy acá, veo que están en un layer que se llama pilotes. Es decir, que lo primero que tengo que hacer es identificar qué son zapatas y qué son pilotes. Luego, ¿cuál sería el segundo paso? Identificar los centros de los elementos. ¿Por qué? Porque las familias que quiero colocar como zapatas y pilotes se colocan en Revit a través de un punto. Solo tienes que cliquear un punto y él los coloca en el centro. Luego, tercero, identificar el family type a utilizar y finalmente coloco las instancias por esos puntos. Esto sería el proceso manual desglosado en pasos. ¿Por qué lo hago así? Porque una vez que yo tengo claro cuál es mi proceso, es mucho más fácil, digámoslo de una manera, traducirlo a un lenguaje de programación, que en este caso es programación visual. Entonces, ¿cuáles serían mis datos de entrada? Bueno, vamos a partir en este ejemplo de que tenemos un link de AutoCAD con layers específicos para los diferentes tipos de fundaciones, es decir, tenemos un layers para zapatas y un layers para pilotes. Y segundo, que ya tenemos las familias cargadas en el modelo, es decir, que si yo me voy de nuevo al modelo de Revit, verifico que tengo una familia, un tipo creado y tengo 4 tipos de zapatas creadas para esta familia. Entonces, partimos de esa asunción. Entonces, el primer paso que yo ya me adelanté sería colocar el link del archivo de AutoCAD en nuestro modelo, asegurándonos que tengan layers específicos, es decir, que si partimos de un AutoCAD en el que los layers están mal colocados, en el que los elementos están todos en el layer 0, por ejemplo, no sería aplicable esta rutina. Debemos partir de un AutoCAD que tenga layers específicos para los elementos que queremos. Y segundo, que las familias a utilizar ya están cargadas, y eso ya lo acabamos de verificar. Entonces, comencemos. El primer paso, entonces, dijimos que era identificar layers del link de AutoCAD. Entonces, el primer paso sería comenzar con el nodo CAD Course from CAD Layers del package Bmorph Nodes. Entonces, les explico un poco antes de avanzar. Si me voy a Revit, para los que no han utilizado Dynamo, se van acá al separador Manage, Dynamo, en este caso está gris porque yo ya lo abrí, y venimos acá nuevo. Como les decía, Dynamo tiene una librería de nodos. Esa librería está dividida o está organizada acá, y todos estos separadores son los nodos que vienen instalados por default en Dynamo cuando instalas Revit. Ahora, además de estos nodos,
tienes la posibilidad de descargar muchos otros nodos que han hecho otras personas que desarrollan scripts o desarrollan nodos para Dynamo que nos permiten hablarle a Revit a través de la API de una manera diferente. Es decir, que si, por ejemplo, yo quiero leer en este caso, volvamos acá a la presentación, si yo quiero leer en este caso las líneas de un archivo de AutoCAD, no lo voy a poder hacer con los nodos que vienen por default. Entonces, pero hay alguien que creó un package que se llama Bmorph Nodes y lo podemos descargar de manera gratuita. Si nos vamos acá a Package, buscar Package, y aquí podemos buscar todos los packages que veamos. Es decir, son grupos de nodos que creó un usuario de Dynamo y los comparte con el resto de la comunidad. Aquí tenemos una gran cantidad de packages y estos, por ejemplo, son los que yo tengo descargados. En este caso, vamos a utilizar uno de Bmorph Nodes. Me vengo acá a CAD y veo que el primero dice curvas desde un layer de AutoCAD. Entonces, cuando yo coloco el mouse sobre esta pequeña descripción, se abre una ventana en la que me dice otra descripción, está el logo del package o del nodo, y me dice cuáles son los inputs y los outputs. Para colocar el nodo simplemente tengo que hacer clic y se coloca en nuestro espacio de trabajo. Como les había dicho, en la parte izquierda tengo mis inputs y en la parte derecha tengo los resultados que genera este nodo. Ahora, comencemos uno a uno. Import instance. ¿Qué quiere decir? Lo que me está pidiendo es cuál es el archivo de AutoCAD que yo quiero leer. Luego le tengo que decir cuáles son los layers específicos que yo quiero leer. Me dice que le diga si quiero o no convertir esas líneas de AutoCAD en líneas de modelo, curvas de model curves de Revit, y si quiero filtrar las líneas que quiero utilizar según su estilo. En este caso, haremos algo simple, no vamos a utilizar este filtro. Si vemos por default, no coloca nada, no utiliza el filtro, así que lo dejaremos así. Entonces, comenzaremos por la primera entrada. La primera entrada, como les dije, es seleccionar el archivo de AutoCAD. Entonces, si nos vamos acá a los nodos que vienen por default, voy a tener esta sección Revit, luego Selection, y tengo acá varias maneras de seleccionar. Yo voy a utilizar Select Model Elements. ¿Por qué? Porque este nodo nos va a permitir cliquear en este botón, irnos a Revit y seleccionar el archivo, que en este caso es este link. Si vemos acá, se colocan el mouse sobre la lista, sobre el nodo, se despliega una lista, le colocan el pin y así la lista se mantiene abierta. En Dynamo, toda la información se va a ir manejando a través de listas. En este caso tenemos solo un elemento. Cuando lo conecto acá, fíjense que ya en el 3D aparecieron algunas líneas. Voy a hacer zoom out, voy a rodarlo un poco para verlo un poco más de planta. Creo que exageré. Ok. Ok, aquí. Y ven cómo ya tengo todas las líneas de AutoCAD exportadas en Dynamo. Ahora, yo no quiero todas esas líneas porque aquí estoy viendo las paredes, estoy viendo partes de las losas, eso no lo quiero. Así que le voy a decir que solo quiero ver las líneas que estén en ciertos layers. ¿Y qué le voy a decir? A través de un nodo string que me permite colocar texto, le voy a decir que quiero el layer zapatas y en otro voy a escribir, en otra cajita voy a escribir pilotes. Entonces vamos a intentar solo con zapatos a ver qué es lo que pasa. Apenas lo conecto, veo que desaparecen todas las líneas. ¿Por qué? Porque el nodo solo está recolectando
las líneas que están dentro de este layer en este archivo. Ahora, si abro esta lista, como les dije, ponen el mouse sobre el nodo, abren la lista y tienen aquí todas las líneas que componen ese AutoCAD con ese layer específico. Entonces, ok, tengo las zapatas, pero yo no solo quiero las zapatas, yo quiero las zapatas y los pilotes. Entonces, ¿qué es lo que si ustedes no quieren buscar acá el nodo, por ejemplo, lo pueden buscar manualmente, pueden utilizar esta barra de búsqueda, pero también pueden hacer clic derecho sobre el espacio y buscarlo por aquí. Por ejemplo, yo sé que quiero utilizar el nodo list create. Utilizo el nodo list create, creo 2 listas y fíjense que yo ahora tengo estas 2 palabras unidas en una lista. Lo coloco acá, veo cuál es la diferencia y fíjense que ahora tengo tanto las zapatas como los pilotes. Entonces aquí tenemos nuestro primer paso. ¿Qué es lo que hago? Selecciono mis nodos, clic derecho sobre mi pantalla y creo un grupo. Esto es solo visualización, pero para mantenernos ordenados siempre recomiendo utilizar grupos y utilizar grupos y tratar de ser lo más ordenados y lineales posible en la organización de nuestros nodos, porque si no, es mucho más fácil perdernos en el camino. Entonces acá vamos a colocar leer link. Entonces, ok, tenemos nuestro primer paso. Volvemos a la presentación. Si tienen alguna duda, lo pueden ir escribiendo y retrocedo o explico mejor. Entonces, ok, ya vimos acá cómo lo obtengo. Cómo tengo las curvas. Sigo en mi script. Básicamente voy a tener 2 ramas, que son crear los pilotes y crear las zapatas. Para crear las zapatas va a ser un proceso un poco más complejo. ¿Por qué? Porque tengo líneas y va a ser más difícil o voy a tener que crear una lógica un poco más compleja para hacer de esas líneas un cuadrado. Por lo que voy a comenzar con los pilotes. De esta manera ustedes ven cuál es el proceso más directo y luego nos vamos a lo más complicado. Entonces veamos. Si ustedes tuvieran esto, déjenme intentar escribir acá. Ok. ¿Qué es lo que tenemos? En este momento, imagínense que tenemos estos 3 círculos. Y nosotros necesitamos el punto central. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, utilizar este nodo que dice que de un círculo obtiene el center point. Es decir, que con este nodo, yo de estos círculos verdes, voy a obtener este punto. Fácil. Es solo traducir lo que estamos pensando en intentar encontrar un nodo que traduzca lo que estamos pensando en nuestro proceso en lo que queremos. ¿Cuál sería el segundo punto? Bueno, ya que el segundo paso, ya que tengo el punto central, sería solo colocar la familia. ¿Y cómo coloco las familias? Pues es sencillo. Tengo este nodo que se llama Family Instance by Points, que prácticamente lo que hace es crear una instancia de acuerdo a un punto que yo le dé. Es decir, que él me va a pedir este punto, que son estos círculos que dibujé acá, y me va a pedir cuál es el tipo de familia. Y es por eso que les había dicho que una de las condiciones era que ya tuviesen la familia cargada. ¿Por qué? Porque en Dynamo tengo este nodo que se llama Family Type, en el que me permite a través de esta ventanita que ya vamos a ver en Dynamo, seleccionar el tipo de familia que quiero colocar. Entonces, si esto está claro, si no tienen ninguna pregunta, voy a eliminar todo esto y pasamos a Dynamo. Entonces, un minuto, acá. Perfecto. Entonces, ok. Aquí veo que tengo 2 listas. Tengo una lista, se las voy a mostrar acá al lado.
Voy a hacer un watch, voy a utilizar un nodo llamado watch, conectar esto acá y veo que, uy, ay, lo siento. Ok, está bien. Déjenme solo apagar esto. Ok, lo siento, un pequeño error técnico. Entonces, sigamos. Tengo esta lista que tengo acá. Una y dos listas. ¿Qué son estas dos listas? Bueno, prácticamente una son las líneas de las zapatas y la segunda la de los pilotes. Es decir, que todos estos elementos corresponden a las líneas que conforman las zapatas y la segunda lista, que ya se las voy a mostrar, deberían ser círculos. ¿Por qué? Porque corresponden a los pilotes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar un nodo que se llama list get item at index. Utilizo mis curvas y le digo que quiero la lista 1. Si ven, las listas comienzan a enumerarse desde 0. Es decir, que yo no quiero la 0, porque si pido la 0 me va a dar las zapatas, quiero solo la 1. Ahora, aquí tengo, si abro esta lista, tengo solo los círculos. ¿Cómo puedo ver si estoy avanzando bien en mi script? Bueno, voy a seleccionar todo, clic derecho sobre la pantalla y voy a hacer esconder. ¿Por qué? Porque así no logro ver, o sea, si escondí toda la geometría que estaba generando y voy a activar solo esta. Hago clic derecho sobre el nodo y selecciono Preview. Y veo que efectivamente acá solo tengo los círculos. Entonces, ahora sí, a partir de aquí, hagamos la lógica que acabábamos de ver en PowerPoint, que era Circle, Center, Point, lo selecciono y veo que ahora solo tengo puntos. Y a partir de aquí, voy a crear Family, uy, me equivoqué, Family Instance by Point. Ya tengo acá el punto, me falta seleccionar el Family Type. Entonces busco el nodo Family Type y este nodo me permite seleccionar a través de esta ventana la familia que tengo cargada en el sistema. Busco acá la que se llama Pilotes 200. Ya me pasé. Pilotes 200, está acá. Antes de avanzar, vamos a verificar que no tenemos ninguna geometría acá. En azul, en Revit, pueden ver, es una previsualización de lo que estamos haciendo en Dynamo, pero no tenemos elementos. Fíjense que si yo trato de seleccionar, no están. Ahora, si me voy a Dynamo, selecciono acá Family Type y se crearon 79 pilotes en pocos minutos. Fíjense que a pesar de que estoy narrando lo que estoy haciendo, se hizo súper rápido y si me voy a mi visualización 3D, ya los tengo acá. Si los selecciono, veo que tengo 79 Structural Foundations. Si me voy a mi planta, verifico que tengo mis familias o mis tipos de familias, mis instancias exactamente en el punto en el donde tenía marcados los círculos de AutoCAD. Entonces esto es una manera muy rápida de decirles cuál es el concepto y qué es lo que estamos viendo hoy. Básicamente es transformar una lógica en un proceso y en una rutina de Dynamo. Entonces, por eso comencé con los pilotes. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil, es un círculo y es fácil encontrar el centro del círculo y decir, ese es el punto en el que quiero colocar mi familia. Antes de avanzar, voy a leer una pregunta de Víctor Caraballo que dice, ¿podríamos incorporar la rutina a varias familias de un elemento? Ejemplo, pilotes de 30, 40, 60, 100, etc. Para usar dicha rutina en varios proyectos.
claro. Y un poco por allí va a ir, ahora, digamos que ahora vamos a aumentar el nivel, digamos que ahora va a aumentar el nivel de dificultad para calcular las zapatas, para modelar las zapatas. Y allí vamos a ver cómo podemos utilizar diferentes tipos para modelar. Podemos hacer esto que dice Víctor, también podemos, por ejemplo, asignarles alturas diferentes, porque la altura es un parámetro, así que también podríamos ir incrementando funciones en nuestro script para que sea un poco más complejo y haga muchas más cosas. Sin embargo, para que el ejemplo fuese no tan pesado y para los que no han utilizado Dynamo logren entender un poco mejor, traté de hacer este script un poco más simple. Igual ya van a ver que ahorita se pone un poco más complejo y vemos un poco de lo que dice Víctor. Si tienen más preguntas o algo no quedó claro, pueden ir escribiéndolo en, bueno, esto sí, pueden ir escribiéndolo en el chat y voy respondiendo o voy retrocediendo si no entendieron o algo fue muy complejo. Por ahora, podemos seguir. Entonces ahora vamos a comenzar con las zapatas. En las zapatas, ¿qué es lo que tenemos? Si vuelvo acá a mi nodo, a lo que teníamos en Dynamo, voy a copiar esto mismo. ¿Cómo lo copio? Seleccionas los nodos que quieres copiar, dejas pisado control, arrastras. Se creó y ahora lo que yo quiero es 0. Como les había dicho, en Dynamo comenzamos siempre la numeración desde 0. Ahora tengo mi lista de líneas. Yo ahora lo que voy a hacer antes de que nos vayamos por las zapatas es, primero voy a darle pausa a este nodo. ¿Por qué? Porque no quiero que se sigan generando, cada vez que yo hago un cambio, se generen los pilotes de nuevo. ¿Cómo hago eso? Seleccionas el nodo, clic derecho, freeze. ¿Qué quiere decir? Que yo ahora puedo seguir avanzando en mi script, trabajando en mi script, y esa función no se va a ejecutar. ¿Qué otra cosa quería decirles acá? Fíjense que abajo a la izquierda la opción automática la estoy haciendo ahora porque quiero que sea un poco más dinámica y cada vez que yo haga un cambio, ustedes vean cuál es el resultado. Sin embargo, la primera recomendación, si van a comenzar a utilizar Dynamo, es que no trabajen con automático. Trabajen con manual. ¿Cuál es la diferencia? Que si, por ejemplo, yo acá quito esto, tengo que hacer run para que Dynamo corra la función que estamos creando. Si yo ahora lo conecto, fíjense que no pasa nada. Tengo que darle run para que él ejecute la función. ¿Por qué digo que no trabajen en automático? Porque cuando estamos aprendiendo, o no solo cuando estamos creando algún script que sea un poco más complejo, podemos crear referencias circulares. Y al crear referencias circulares, Dynamo se va a quedar pensando, no va a lograr terminar de ejecutar y vamos a vernos obligados a forzar la salida de Dynamo. ¿Y qué va a pasar? Vamos a perder toda la información que no hayamos guardado hasta ese momento. Estas cosas pasan mucho, sobre todo al inicio, así que recomendación, trabajen en manual, aunque yo ahora trabaje en automático para que sea un poco más dinámico. Otra cosa que quiero hacer antes de avanzar con las zapatas es seleccionar todo esto y hacer un hide. ¿Por qué? Porque ahora solo quiero ver lo que está pasando con las zapatas. Vengo acá al 3D, voy a mover mi representación un poco más a la derecha, solo para que podamos verlo mejor. Entonces, ok, yo tengo acá una serie de líneas, pero fíjense que no tengo cuadrados, tengo simples líneas. Y como yo sé que de repente esta línea 56
debe estar unida con la 63 y la 68. Y no sé, la 20 para poder crear el cuadrado, ¿entienden? O sea, yo tengo líneas dispersas, tengo una lista de líneas que la verdad, unidas, forman cuadrados, pero yo no sé cuál línea debo unir. Acá me salté una parte. ¿Por qué? Porque acá debería ser la longitud entre 4, que era lo que habíamos visto ahora en PowerPoint. Entonces, la divido, veo que está perfecto, y ahora sí, dime cuáles son las dimensiones. Y veo que tengo zapatas de 1500, de 500, de 1700 y 2200. En realidad, esta de 500 sabemos que no, porque sería la columna o sí, la terminación de la zapata, eso no lo vamos a utilizar, pero igual lo vamos a dejar allí para que vean cómo lo filtro más adelante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Utilizar el nodo que les estaba diciendo, que se llama All Indices of. Coloco acá mis valores, coloco acá mi lista, ¿y qué es lo que me da? Ok, aquí no era esta, es esta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué es esta y no la anterior? Porque él me está diciendo que, déjenme colocarlo un poco más al centro para que lo vean bien. Voy a abrir esto y colocarlo acá. ¿Qué estoy obteniendo con esta lista? Él me está diciendo, 1500, el valor de 1500 tú lo tienes en la posición 0, 2, 4 y 6. Luego, con 500 tienes 1, fíjense acá, 1, 3, 3, 5, 5. Y así sucesivamente. Si quiero buscar las zapatas con 1700, vengo acá, 1700, y tengo 8, veo cuál es el 8, acá 1700, perfecto. 10, 1700, perfecto. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo yo es ubicar en mi lista cuáles son los elementos o los puntos que tienen la misma dimensión. Es decir, estoy agrupando en una lista todas las zapatas con esta longitud o con esta dimensión, todas las que tienen 1700, todas las que tienen 2200 y así sucesivamente. Pero recordemos que lo que yo quiero es, el centro de la zapata. Es decir, que no tener estos números así no me sirve. Esto me sirve para venir acá a esta lista, que es donde tengo mis polilíneas, venir acá y decirle que quiero esas zapatas, específicamente agrupadas de esa manera. ¿Y cómo se lo digo? Hago un list get item at index, donde los índices, ¿qué quiere decir? Los índices son la posición de los elementos en la lista. Son estos y la lista es esta. Voy a minimizar esto para que vean lo que sucede. Yo voy a seleccionar de nuevo todo, voy a hacer un hide y ahora yo le voy a decir que me muestre solo los elementos de la lista 0. Y fíjense que tengo unas zapatas pequeñas. Si yo vengo acá, serían las zapatas con dimensión 1500. Si cambio acá mi número y coloco 1, obtengo las que son pequeñas, que son las columnas, o el arranque de la zapata. Tengo todas de la misma dimensión y eso es lo que importa, porque eso quiere decir que mi lista está bien ordenada. Si me voy a la 2, son las de 1700, que son un poco más grandes respecto a las que vimos en la lista 0. Y luego, si me voy a la última lista, que es la 3, son las que tienen dimensión 2200, es decir, que son las más grandes. Entonces, acá me doy cuenta, esta es una manera fácil de verificar que voy bien. O sea, que mi estructura de la lista está bien hasta ahora. Este code block o este nodo que coloqué acá, como ven, se llama code block y es una manera rápida de utilizar Dynamo. Es decir,
Por ejemplo, si yo en vez de utilizar acá este string, este nodo de strings, podría hacer doble clic en mi pantalla y se crea un code block. Y aquí yo puedo escribir entre corchetes zapatos y crearía exactamente lo mismo. También podría separarlo por una coma y escribir pilotes. Encerrar esto entre corchetes para indicarle que es una lista. Acá me faltó unas comillas para indicar que es un texto. Y fíjense que obtengo esta misma lista con un code block. Sin embargo, siempre tienen nodos que lo pueden sustituir. Si, por ejemplo, es un número, fíjense que acá lo había utilizado y no me había dado cuenta y no se los había explicado. Si se me salta algo que no entienden, me lo dicen. En este caso lo utilicé para hacer una división. Sin embargo, ustedes podrían venir acá a matemática, operaciones y utilizar el nodo de división. Yo utilicé pero acá podrían utilizarlo. ¿Cómo lo utilizan? Esta sería la lista L, que para mí fue L, y luego vienen acá a input, basic, number, colocan 4 y obtendrían exactamente el mismo resultado que yo obtuve con el code block. Son cosas iguales, pero hechas de manera diferente. Eso lo vamos a ver mucho en Dynamo. Probablemente existan otras maneras de hacer lo que estoy haciendo. No quiere decir que un método esté bien o esté mal, pero depende de la manera en la que estamos razonando, irnos por un camino u otro. En este caso, X, corchete y un número, y yo le digo que X es esta lista, me va a dar la lista con ese índice, es decir, me va a dar la lista 3, es decir, 0, 1, 2, 3. Entonces, por eso obtuve la lista de policurvas que tienen esta dimensión. Entonces, ok, hasta acá ya verificamos que vamos bien. Voy a leer un poco el chat a ver si hay alguna pregunta. Pedro Briceño dice, hola, por defecto los elementos de fundación se están creando a partir del nivel que se encuentra alojado el vínculo de CAD. Sí, por defecto están allí. ¿Por qué? Porque cuando yo le pido las dimensiones, si vemos acá en el centro y veo acá la Z, es 0. Y fue el nivel en el que yo creé este Revit de ejemplo. Pero eso también lo podríamos decir. Imagínate que al lado del archivo de AutoCAD tengo un texto que dice una altura, tipo, que no está, imagínense que esa planta es del nivel de fundaciones que tenemos definido en Revit. Sin embargo, hay zapatas que están más abajo. Imagínense que está 50 centímetros por debajo del nivel. Entonces, vamos a imaginarnos que acá, por ejemplo, al lado del Z1, yo podría tener un texto que dijera, no sé cómo se podría decir, menos 0.5 metros. Y eso, imagínense que yo tuviese esa indicación en cada zapata, que indicara la altura por debajo de la cual está, o indicara Z igual a tal. Yo podría perfectamente, voy a borrar esto, yo podría perfectamente irme a Dynamo y un minuto, disculpen, ok, irme a Dynamo y en el package, acá, Bmorph nodes, acá, ok, Bmorph CAD text data. Este nodo, por ejemplo, me permite leer texto desde AutoCAD. Yo podría leer ese texto y luego por distancia asociarlo a la zapata y por ende decirle, esta zapata específica quiero que me la coloques a menos 0,50 del nivel en el que está el link, por ejemplo. O si no, hay otro nodo que se llama Family Instance. Ya se los muestro, que por ejemplo me permite colocarlos por nivel y yo le tengo que dar un nivel específico.
Vamos a ver. Family instance. By. Aquí. By coordinates. Ok, le tengo que dar X, Y y el Z. En ese caso, el Z podría variar y en el ejemplo que les di, podría estarlo yo leyendo directamente desde AutoCAD. Podría ser este, en el que ustedes definen cuál es el nivel en el que quieren. Y así, o sea, siempre van a tener distintas maneras o otras 1000 cosas que podrían agregar a su script. Este es bastante simple para que ustedes mismos vayan pudiendo generar este tipo de dudas y sepan que efectivamente se puede aumentar el nivel de dificultad de este código que estamos creando para hacerlo mucho más específico, para que funcione para muchos más casos. Ahora, Víctor pregunta, ¿se podría filtrar de alguna manera para que no aparezca la columna en la lista de zapatas? A ver, podría filtrarlo ahora. Acá no lo podría filtrar, ¿por qué? Porque están dibujadas en el mismo layer. Entonces tendría que prácticamente quitarlas del layer. Si no, podría, por ejemplo acá, podría decirles que, no sé, imagínate que yo sepa que no hay zapatas menores a 1 metro. Entonces yo podría hacer una prueba lógica acá, antes de hacer esto. Entonces le diría, por ejemplo, X, le preguntaría, X es menor que 1000. Y él me va a decir, falso, el primero es falso, el segundo es true, el último es falso y falso. ¿Qué quiere decir con esto? Que, o sea, aquí me está dando una prueba lógica, me está dando una respuesta true y false de los que son menores y mayores. ¿Y cómo lo puedo yo filtrar? Bueno, hay un nodo que se llama list filter by bool mask, que prácticamente teniendo un mask, es decir, una lista de booleans que me responden a una prueba lógica que yo acabé de hacer, me va a dividir acá mi lista en verdaderos y falsos. ¿Qué quiero decir? Todos los verdaderos van a estar en esta lista de in y todos los falsos me van a dar en esta lista de out. Es decir, que ahora yo acá puedo decirle, dime solo los valores que son 1500, 1700 y 2200. Vamos a verificar eso, como habíamos verificado el otro, y cómo lo hago. Bueno, otra vez. Hago un hide a todo esto. Selecciono acá. Hago un X corchete 0, corchete. Cuando mi X es esta lista. Y obtengo, aquí debería obtener las fundaciones que tienen 1500 de lado. Luego, si me voy a la lista 1, las que tienen 1700, y si me voy a la lista 2, las que tienen 2200. Es decir, que como dijo Víctor, podría filtrar desde ya las columnas por dimensión. No encuentro así alguna manera de filtrarlos de otra manera, porque si están en el mismo layer, tienen el tipo estilo de línea, la única manera es por dimensión, al menos que más adelante hiciera como un filtro que dijera, ok, si estos dos elementos tienen el mismo centro, elimíname el más pequeño, pero así aquí adelante es más fácil. Entonces, ok, ya tengo acá mi lista de zapatas. Si le hago un preview, me doy cuenta que ya no tengo las columnas. Igual, les repito, si van teniendo algún comentario, como el de Víctor, como el de Pedro, alguna pregunta, lo van diciendo y yo de vez en cuando veo el chat y les voy respondiendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, en resumen, hasta acá agrupamos esto porque
este grupo, aquí lo podemos cambiar de color a gris, decir que son los pilotos. Ok. Y acá puedo decir que tengo otro grupo en el que, vamos a ponerlo de rosado, agrupo las zapatas y acá ok, aquí agrupo las líneas y aquí agrupo polilíneas por dimensión. Uy, lo siento, voy a cambiar acá un momento el idioma del teclado. Ok. Entonces agrupo polilíneas por dimensión. Aquí más o menos lo voy cambiando de color, de acuerdo a si tengo que darle algún dato de entrada, si lo que estoy generando ya es el resultado, o si lo que estoy haciendo es manejando listas. Es solo para tener una noción de que cuando lo veo sé qué hago en cada paso, porque si no luego nos perdemos. Ahora, volvemos, ya llegamos otra vez al punto en el que habíamos llegado al PowerPoint, así que seguimos avanzando. Vamos a darle una pausa a este proceso de identificación de las líneas o de manejo de las líneas del AutoCAD y vamos a pasar a identificar los tipos de elementos que tengo cargados o los tipos de familias que tengo cargados en mi modelo. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, aquí yo utilicé un code block, como les dije, pueden ser un code block o en este caso un nodo string que te permite colocar una entrada de texto para decir que, ok, Dynamo, quiero que me des la familia que tengo en Revit con este nombre. Entonces, tú le das un nombre en formato de texto y él te da como resultado una familia. Luego, utilizas un nodo que se llama Family Types y que es lo que es una familia y él te da como resultado los tipos que están creados en el modelo de esta familia. Es decir, que aquí nos va a dar los diferentes tipos de zapatas que tenemos creados. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, una vez que yo tengo los tipos, si yo me voy a Revit un momento, antes de continuar, un minuto. Ay, ok. Si yo me voy a Revit, me doy cuenta que si yo selecciono acá y veo las propiedades de mi zapata, voy a tener las dimensiones en estos parámetros, width y length. Puedo leer cualquiera porque yo ahora, piensen en lo que tenemos. Hasta el momento tenemos las dimensiones de las zapatas, ¿cierto? Tenemos que están dibujadas en AutoCAD. Ahora tenemos que como que hacer un mapeo, tenemos que hacer un match de decir, ok, estas figuras en 2D representan estas figuras en 3D. ¿Y cuál es mi punto en común? Las dimensiones. Por eso fue que calculé las dimensiones en 2D y ahora voy a obtener cuáles son las dimensiones de esos tipos. Para eso quiero leer este parámetro de tipo. ¿Y cómo lo leo? Bueno, volvemos al PowerPoint y lo leo a partir de este nodo que se llama Element Get Parameter Value by Name. Este nodo, ¿qué es lo que me pide? Me pide un elemento, en este caso son tipos de familia y el nombre del parámetro puede ser length o puede ser width. Depende, es igual en este caso porque son zapatas cuadradas. Igual, el code block puede ser code block utilizando las comillas para indicar que es texto o podemos utilizar el nodo strings. Entonces, ok, el proceso es este. Estoy pendiente, creo que nadie tiene preguntas hasta ahora, pero si surge alguna duda, me dice. Voy otra vez a Dynamo, voy a tomar un poco de agua. Disculpen. Entonces, ahora voy a seguir.
les dije que íbamos a dar una pausa a esta parte y voy a utilizar aquí, por ejemplo, el nodo string y voy a escribir zapatas. Creo que se llama así la familia. Zapatas. Igual verifico acá en Revit. Y sí, se llama aquí zapatas. Ese es el nombre que tengo que colocar en Dynamo para que lo logre leer. Y luego hago un family by name. Veo que acá tengo dos. Family. Select a family type. No. Obtiene. Él siempre Dynamo te va a dar una descripción de lo que hace el nodo. Por ejemplo, si acá yo coloco family by name. Fíjense que si hago acá, dice, obtiene una familia desde o por el nombre que está cargado en el documento activo, que es el documento que tenemos abierto. Entonces acá le coloco esto y fíjense que él ahora tiene, o sea, ya me dice family zapatas y me da este número verde. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que acá, por ejemplo, tengo policurva formada por 4 curvas. Y no tengo más nada. Si vengo acá, tengo números. No tengo nada. ¿Por qué me da este número en verde? Este número en verde indica que estoy tratando con elementos de Revit. Sea una familia, sea un tipo de familia, o sea un elemento, una instancia. Porque este número en verde me indica el ID. Es decir, que si yo voy y coloco este ID, si estuviese hablando de una instancia, en el modelo me va a permitir ver de qué elemento estoy hablando. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, ahora voy a hacer un family type. Vamos a ver si lo encuentro así rápido. No, este nodo, ¿por qué no me sirve? Porque este nodo lo que me hace es dejarme identificar o seleccionar cuál es el tipo de familia, como lo habíamos visto en el ejemplo de pilotes. Y yo realmente lo que quiero es family, pasar de una familia a tipos de familia, que es este nodo. Entonces, como les había dicho, la entrada y la salida de un nodo siempre tiene que coincidir con la entrada, es decir, que si él me está pidiendo una familia, yo le tengo que dar efectivamente un dato que sea una familia, no le puedo dar un número. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, coloco esta lista acá? Se va a colocar en amarillo. ¿Qué quiere decir? Que es un warning. Cuando está este tipo de errores, ustedes colocan su mouse acá encima de esta ventanita y les dice más o menos la descripción del error. En este caso dice, family types, que es el nombre del nodo, espera un argumento de tipo Revit Element Family, es decir, que espera una familia. Pero tú estás llamando a una geometría. Es decir, me doy cuenta que está mal, coloco la familia, listo. Logro el resultado que quiero. ¿Por qué? Porque acá tengo 4 elementos y si yo me voy, disculpen, quería ir a Revit. Si yo me voy a mi ventana de Revit, un minuto, veo que acá tengo, en la familia de zapatas, tengo 4 tipos. Es decir que Dynamo me está dando el resultado correcto. Entonces, ok, esto está bien hasta acá. Y ahora lo que habíamos dicho que queríamos era obtener el parámetro de longitud de mi zapata. ¿Para qué? Para tener la dimensión y luego hacer el match con lo que teníamos antes. Entonces voy a escribir get parameter value by name. Vengo acá, mi elemento son los tipos y el nombre del parámetro es length. Siempre lo escribo mal, nunca sé si es TH o HT, siento. Vamos a ver. Si es así, está correcto. ¿Por qué? Porque me dio las longitudes. Fíjense que acá ya llegamos a donde habíamos llegado, a lo que le quería explicar en esta parte. Fíjense que acá tengo longitudes y acá
tengo longitudes. Y es eso lo que yo quiero. Tener dos listas que yo pueda comparar y pueda decir, ok, estos son los puntos que corresponden a estas familias. Entonces, otra vez, tengo otra parte del script resuelta. Voy a seleccionar, voy a crear un grupo y voy a decir acá que estos son, vamos a recolectar tipos de zapatos en el modelo. Entonces esto lo tengo acá, lo dejo en verde para que coincida con acá, que es donde son los grupos en los que hacemos como la recolección de elementos de Revit, y puedo pasar al siguiente paso. ¿Qué sería? Ok, aquí si ven, lo que vamos a pasar es a este grupo azul. Y si ven, está ya un poco mezclado. ¿Por qué? Porque aquí es donde estoy haciendo el match. ¿Cuál es el primer paso? Decir, ok, de esta lista, que es a donde tengo las dimensiones que tengo en AutoCAD, dime en qué posición, o sea, cuáles son los elementos que tengo en esta lista. Es decir, voy a ver si aquí, por ejemplo, tengo, voy a intentar escribir, si aquí tengo 200 y aquí tengo 200, que él me haga como que, ok, este elemento está en esta posición. Si aquí tengo 1000 y aquí lo que tengo es 2000, él me va a decir, no, mira, este tipo está vacío, o sea, este ítem no lo encuentro en esta lista. Lo escribo mejor para que lo vean. Imagínense que aquí mi lista es, en la posición 0 tengo 500, en la posición 1 tengo 1000 y en la posición 2 tengo 2000. Y acá tengo, en la posición 0, tengo 1000, mi dimensión de este tipo es 1000, luego el 1 es 1500, luego el 2 es 2000 y luego el 3 es 500. Aquí me faltó 0. Ok. ¿Cuál es el resultado que yo voy a obtener aquí? ¿Qué es lo que él va a hacer? Voy a utilizar otro color aquí. Él va a decirme, mira, este ítem, que es 1000, lo tienes en la posición 1 en esta lista. Este ítem, que es 1500, no lo tienes en esta lista. Entonces él te va a decir empty, es decir, que está vacío, no lo encuentra. Luego el 2000 te va a decir que está en la posición 2 y luego el 500 te va a decir que está en la posición 0. Y así vamos a poder hacer un match entre la información que tenemos del 2D y del 3D, imaginando que este cuadro rosado es 2D y esta es mi información en 3D. Entonces este list out indices es el que me va a permitir hacer este match. Luego el list flatten no lo hemos utilizado hasta ahora, pero es un nodo que nos permite cambiar la estructura de la data. Ahora lo vemos cuando lo apliquemos en Dynamo. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decirle, ok, dime de esta lista cuáles son los valores que están vacíos. Porque él me va a dar una lista. Fíjense que aquí el resultado es bool, quiere decir que me va a dar una lista de booleans, que quiere decir que me va a dar una lista de verdaderos y falsos. Al tener una lista de verdaderos y falsos, voy a poder decir cuáles son los elementos que están vacíos, es decir, los tipos de familias que no voy a utilizar porque no están en mi archivo de AutoCAD, y los tipos de familias que sí voy a utilizar. Entonces, para que veas, por ejemplo, Víctor, así sería más o menos la lógica que aplicaríamos en el caso de que tuviésemos pilotes diferentes de diferentes radios. Sería lo mismo. Recolectar los tipos que tenemos en Revit y luego hacer
como un mapeo de lo que tengo en 2D con 3D y como que unirlos y hacer, ok, sí, este corresponde a este elemento. Una vez que tengo los tipos, aquí tengo los tipos, voy a tener la misma estructura, pero de las polilíneas. Entonces, lo importante es que esta lista esté estructurada de la misma manera que esta lista para que Dynamo reconozca qué cosa va con qué otra cosa. Entonces, un poco confuso, pero ya lo vamos a ver ahora en Dynamo. Ok, entonces paso otra vez a la ventana de Dynamo y seguimos. Ay, un minuto, déjenme borrar ese punto. Ok. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? Otra vez el nodo que hemos estado utilizando, que se llama list of indices of. Tengo acá los items que quiero buscar y tengo en esta lista las dimensiones que tengo en 2D, ¿cierto? Recuerden que acá tengo 3 grupos de polilíneas que representan las que miden 1500, las que miden 1700 y las que miden 2200. Entonces, tengo estas dimensiones que son las zapatas que tengo efectivamente en el 2D y tengo estas dimensiones de las familias que tengo en Revit. Veo acá qué es lo que me da. Fíjense, vamos a ver el resultado. 1500, ¿dónde está? En la posición 0. 1700, ¿dónde está? En la posición 1. 2200, ¿dónde está? En la posición 2. 2500, tengo esta familia creada en el modelo, pero no la tengo en el proyecto. Probablemente puede ser que antes la tenía y ahora no, o puede ser que esté utilizando, por ejemplo, un template de la empresa y la empresa por default tiene todos esos tipos creados porque son los que más utilizan. Sin embargo, en este proyecto no los va a utilizar. Entonces me da un empty. Y ahora sí, vamos a ver qué significa el nodo flatten. El nodo flatten básicamente lo que hace es aplanar o eliminar los niveles de listas que yo quiero. Por ejemplo, les había dicho, por ejemplo, acá tienen 2 niveles de lista, porque tienen una lista, que es cada elemento, segundo nivel, la lista entera. En esta tengo 3 niveles, porque el primer nivel representa cada policurva, polilínea, el segundo nivel de lista representa cada una de estas listas, y el tercer nivel de listas corresponde a la lista total. Ahora, acá también lo tengo dividido, pero yo no necesito todos estos niveles. Cada vez que tengas un nivel que no se necesita o que no te está indicando nada, lo eliminamos. Por ejemplo, acá, ¿por qué digo que no me está indicando nada? Porque la verdad, yo quiero que mi lista esté estructurada de esta manera. Así que lo que hago es un flatten y fíjense que ahora paso de 3 niveles a 2. Y además elimino el empty que yo sinceramente lo quiero eliminar. Por eso hasta acá está bien. ¿Para qué me sirve esto? Porque yo ahora voy a hacer un list get item at index. Un list get item at index donde estos son los índices y estos son las polilíneas. Las tengo acá. ¿Y qué es lo que él me va a hacer? Ordenar la data de esta manera. En este caso, casualmente están al mismo orden, pero podría pasar que el 2 estuviese en el 1 y el 1 entre el 2 y así. ¿Qué es lo que está haciendo este list get item at index? Como que asegurar que yo realmente en esta lista la voy a tener estructurada de la misma manera que los tipos. Y eso ya lo vamos a ver. ¿Cómo puedo confirmar eso? A ver, lo puedo copiar o puedo, por ejemplo, cambiar rápidamente acá y puedo ver que obtengo
1500, 1700, 2200, 1500, 1700, 2200. Está estructurada de la misma manera. Entonces acá tengo 39 elementos, acá tengo 39 elementos, por lo que sé que está bien. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Quiero saber cuál es el family type que corresponde a esta, que corresponde a esta, que corresponde a esta. Así que voy a hacer la prueba que les había dicho del list is empty. Leo acá y me dice false. ¿Por qué me dice false? Porque acá tengo 3 niveles y él está leyendo este nivel y me dice, no, mira, aquí no hay ninguna lista vacía. O sea, esta lista no está vacía. Y en realidad yo quiero verificar si alguna de estas listas del nivel 2 están vacías. ¿Y cómo hago para hacer eso? Si ven aquí en la entrada, hay una flechita en la que yo puedo seleccionar y le digo usar niveles. Y acá yo puedo cambiar nivel y elegir el nivel 2 y él ahí ya me dice. La lista 0 del nivel 2 no está vacía, la lista 1 tampoco está vacía, la lista 2 tampoco está vacía, pero la lista 3 sí está vacía. Entonces me da aquí un true. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Y utilizar el nodo que habíamos visto anteriormente, que se llama listFilter by boolmask. ¿Cuál es mi mask o mi prueba o el resultado de la prueba? Es este y mi lista es esta, la lista de los family type. Veo que tengo un elemento en la lista de ins y un elemento en la lista de outs. Veamos si tiene sentido. Yo acá sé que debería tener primero 1500, luego 1700, luego 2200 y la de 2500 la desaparezco, que es la que está en la lista de ins. ¿Por qué la desaparezco? Porque en el 2D no existe ninguna zapata con esas dimensiones. Si yo quiero hacer una comparación para ver si está bien, podría comparar esta lista y ver 1500, 1700, 2200. ¿Qué quiere decir? Que esta lista que tengo aquí arriba, que estoy buscando siempre acá arriba, que son mis elementos en 2D, está en total correspondencia con mis tipos de familia. Es decir, se lo coloco acá y tengo mis dos listas ordenadas perfectamente. Pero ahora recordemos qué es lo que yo quiero realmente. Si buscamos el nodo que queremos utilizar es este mismo de los pilotes. ¿Y qué es lo que pide? Lo voy a copiar para acá adelante. Y recordemos qué es lo que pide el nodo. Necesitamos un family type y necesitamos un punto. El family type ya lo tenemos acá ordenado. Pero en realidad acá lo que tenemos son curvas, no tenemos puntos. Aún necesitamos encontrar el centro de cada uno de estos cuadrados. Así que, bueno, antes de avanzar, voy otra vez a seleccionar esto. Creo un grupo. Y ahora voy a hacer, no sé, voy a escribir match 2D con tipos. Voy a ponerlo de un color diferente. Selecciono con el clic derecho el grupo, lo cambio de color. Entonces, ok, ya está aquí. Vamos otra vez en PowerPoint para ver cuál es el siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál sería? Bueno, una manera de hacer esto sería, ok, yo tengo mis líneas, que en realidad es una línea, es una polilínea, y yo tengo un nodo, o yo sé que existe un nodo que se llama Surface by Patch. ¿Qué es Surface by Patch? Básicamente te pide una curva cerrada, que la tenemos, y ella te da una superficie. Es decir, que este nodo te va a dar como resultado esta superficie de acá. ¿Y por qué yo quiero esa superficie? Porque sé que en Dynamo existe un concepto que se llama surface, que se llama
parámetros, por decirlo de alguna manera. Y existe este nodo que es surface point at parameter. ¿Y qué es lo que me pide? Primero, la surface. La surface la tengo, la superficie la tengo, que es esta mancha verde que acabo de pintar acá. Y luego me pide un parámetro U y un parámetro B. ¿Qué es lo que me está diciendo Dynamo acá? Que yo tengo que imaginar que en mi superficie existen dos vectores U y B. Y que el total de la longitud es 1 y aquí el total es 1. O sea, esto puede ser 45, pero él en sus parámetros, o sea, él va a hacer como una regla de 3 y va a decir que la longitud total es 1. Y en función de esa regla de 3, nosotros vamos a tener unos parámetros que varían de 0 a 1, donde 0 es el origen y 1 es el punto final en cada dirección. Bajo este concepto, yo sé que si le doy como valores 0,5 y 0,5 y es un cuadrado, ¿qué es lo que me va a dar? 0,5 acá, 0,5 acá, me va a dar el punto central de la superficie. ¿Y qué es el punto central de la superficie? El punto que necesito para colocar mi familia. Es decir, que si me voy ahora a la siguiente diapositiva, el siguiente nodo sería colocar la familia por un punto. Y el punto lo obtendríamos con este procedimiento. Entonces, ahora voy a borrar todo lo que hice y me voy a Dynamo. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Que voy a crear superficies por una curva cerrada. Las curvas cerradas las tenemos. Fíjense que se creó la mancha verde que había dicho, o sea, se creó una superficie dentro de cada polilínea que tenía. Tengo esta superficie y ahora utilizo un point add parameter, aquí lo escribí mal, point add parameter, surface. ¿Cuáles son los inputs? Es este y el input lo podría dar en un code block o en un nodo number. Da lo mismo. Igual se los recuerdo para que luego igual se recuerden. Entonces voy a colocar acá 0,5 U y B. Y fíjense que ya tenemos el punto central en cada zapata. Es decir, que ahora, fíjense lo importante acá, es que esta estructura está igual a esta estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí tengo 1, 2, 3 listas. Y aquí tengo 1, 2 y 3 listas. Es decir, que si manejamos nuestra data de forma correcta y yo conecto estos puntos acá y estos family type acá, aquí se crearon 39 zapatos. Y si voy a Dynamo, a Revit, veo que acá tengo las zapatas que corresponden exactamente a la dimensión que está dibujada en AutoCAD. Si veo en el 3D, por ejemplo, ahora tengo las zapatas, pero se me borraron los pilotes. Eso es porque yo le di freeze al nodo y él no ejecutó, así que le voy a quitar el freeze, clic derecho, le sale el menú, le dan clic a la opción de freeze y fíjense que acá ya tengo tanto mis zapatas como los pilotes. Mis zapatas y los pilotes, todo al mismo nivel, como había dicho Pedro, no hicimos ninguna lógica para darle una altura diferente, aunque podríamos habérselo dado, pero se complicaría siempre un poco más. La idea era demostrarles cómo a partir de un archivo de AutoCAD pueden transformarlo a un modelo 3D y pueden hacer todas las lógicas posibles. Vieron cómo pasé de algo muy simple, de los pilotes que tenían una sola dimensión, a elementos, a una lógica un poco más compleja, uniendo las líneas de las zapatas, filtrando su distancia, filtrándolas por las dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, este era
todo el ejemplo. Después de esto, la única conclusión o la única como enseñanza o recomendación que yo les quería hacer, o mi único objetivo con este tipo de charlas, es que es hacerles entender que si tienes tareas repetitivas que sigan una lógica, puedes generar un script de Dynamo. Eso no quiere decir que lo queremos hacer para salir más temprano del trabajo, para trabajar menos. No, quiere decir que si tú tienes una tarea que es muy repetitiva, ok, busquémosle una solución inteligente, una solución que nos haga perder menos tiempo acá y que nos ayude a ganar tiempo en tareas que la verdad a veces necesitamos. Por ejemplo, tareas de coordinación, tareas de verificación, tareas de cálculo, en el caso de que ustedes estén calculando. Son tareas que nos llevan más tiempo y que necesitan más tiempo de por sí, porque necesitan análisis y verificación, o sea, que ustedes mismos vean si esto tiene sentido o no. En cambio, cuando tienen unas tareas que son como estas, colocar con un clic elementos, por ejemplo, en una fase preliminar, traten de automatizarlas. Ahorran un poco en unas fases para luego tener tiempo y dedicarlo en fases un poco más complejas del proyecto. También les quería decir que Dynamo puede ser como ese gancho o esa herramienta, esa conexión clave entre AutoCAD, en este caso, que lo vimos, AutoCAD y Revit, pero también puede ayudarlos mucho para pasar información de Excel para Revit o de Excel o de Revit para Excel. Entonces, esto era todo. Espero que hayan aprendido. Si tienen alguna duda antes de irme, díganme acá en el chat. Voy a leer lo que dice Víctor, mientras a ver si alguno de ustedes también tiene alguna pregunta o duda o recomendación. Víctor dice, entonces, siempre que se cumpla que las zapatas sean cuadradas y hay una capa con la zapata pilote en el punto de WG, al aplicar esa rutina se crea exactamente. O sea, siempre que se cumplan las condiciones que nosotros colocamos, se va a ejecutar excelente este script. Ahora, si por ejemplo, nosotros queremos aplicar este script o queremos colocar este script en la caja de herramientas de la empresa en la que trabajamos, tendríamos que modificarla. Es decir, de que no sean cuadradas. Ok, si tienen las dimensiones diferentes, tengo que pensar cómo hago la lógica. Tengo que seguramente agregarle otra cantidad de nodos y ir como que subiéndole la complejidad a estos scripts que estoy creando. Sin embargo, les recomiendo siempre ir, como fuimos acá, de lo básico a lo complejo, porque es como la manera más fácil, sobre todo si van a comenzar a utilizar Dynamo. El uso de las listas es como lo más complicado de entender. Así que les recomiendo siempre como que comenzar a practicar, ver cómo funciona, ver cómo lo hago, ver qué es lo que estoy obteniendo si hago esto, ver qué obtengo si hago esta otra forma, antes de comenzar a ponerse demasiados como pruebas en el script. Vamos a ver, Felipe pregunta, ¿cuánto cuesta el curso de Dynamo? Yo doy un curso de Dynamo, pero por ahora no lo voy a hacer porque estoy terminando una temporada. Estoy terminando justamente una temporada, en 2 semanas termina y luego voy a hacer una pausa por verano, pero luego en septiembre pueden ver siempre toda la información en mi Instagram, Jessica Barbosa en BIM. Luego Fernando pregunta, entonces en el caso de tuberías para Revit MEP, sería similar el proceso, ¿verdad? ¿O qué modificaciones sustanciales tendrían que tener el nodo? Sí, fíjense que en MEP sería muy parecido, o sea, la lógica es igual. Imagínate en MEP, en vez de irnos a tuberías, nos vamos a terminales o air terminals. Eso, las familias de air terminals son colocadas por puntos. Es decir, que podríamos utilizar el mismo nodo, la misma lógica. Por ejemplo, alguien una vez me preguntó cómo colocar luminarias. Sería lo mismo. Esta persona tenía un AutoCAD
con bloques que indicaban las luminarias, y si yo tengo esas familias en Revit, o leo el bloque en sí, leo el bloque, busco el centro del bloque y coloco la luminaria en ese punto. Ahora, con la pregunta específica de Fernando es, con tuberías. Bueno, con tuberías sería un poco diferente, pero bueno, el concepto es igual, siempre buscar en 2D y luego ver qué te sirve. En ese caso seguramente te sirven mucho más las cotas y eso, pero hay un package que si tú eres del área de MEP te recomiendo, que se llama MEP Over, y existe un nodo que se llama Pipe by Lines, aquí está, de MEP Over, y te permite a partir de unas líneas, el tipo de pipe que vas a colocar, el tipo de sistema que vas a colocar, el nivel de referencia y el diámetro te permite crear las conductas. Los pipes, también puedes crear ductos. También está structural, por ejemplo, está structural framing by line, aquí, beam by curve. Y aquí básicamente podemos crear vigas con curvas, niveles y el tipo, la familia que queremos. También podemos crear, no estoy segura si se llama family by name, by line. Sé que existe otro nodo, por ejemplo, también pueden crear paredes por líneas y existe así una cantidad de nodos que la verdad son súper útiles. Yo he utilizado sobre todo el de Structural Framing porque me enfoco más en la parte estructural. En estos últimos meses he estado trabajando también en MEP y utilicé, por ejemplo, este nodo de Pipe by Lines. ¿Por qué? Porque puedes, por ejemplo, ¿qué es lo que estaba tratando de hacer? Hacer el recorrido más corto entre los sprinklers y la tubería principal. Entonces, no leo directamente líneas de AutoCAD, sino que más bien creo lógicas geométricas que me hagan llegar de un punto a otro. Pero bueno, eso lo podríamos ver en otra conferencia para no salirnos mucho del tema. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, igual quería agradecerles por todos los que se quedaron durante esta hora y 40 y decirle gracias también a CFG por darme esta ventana. A ver, no sé si... Listo, Jessica, muchas gracias por todo. La verdad es que ha sido un taller muy didáctico y ha quedado bastante claro, me parece. Y de todos modos, la grabación, bueno, se grabó la sesión, entonces si alguno de los asistentes quiere verla de nuevo, podemos subirla nosotros en YouTube o se las podemos hacer llegar de manera personal. Por si alguien quiere volver a verlo, pueden tenerla. Y por último, nada más para terminar, me gustaría compartirte mi pantalla para mostrarte algo que quiero enseñarte. Sí. Es un agradecimiento que te hacemos por dar la conferencia. ¿Me confirman si se ve, por favor? Está... no vemos la pantalla, o sea, veo tu pantalla, pero está en azul. Ah, correcto. Dame un segundo. Ahí está. Es un agradecimiento de participación a ti, Jessica, por haber impartido esta conferencia de modelado de cimentación con Dynamo para Revit. Te agradecemos el esfuerzo y el tiempo dedicado. Muchas gracias. Gracias a ustedes, me encantó. Este Espero... te lo haré llegar. Y si alguno de los asistentes no tiene alguna otra pregunta, pues sería todo por esta sesión. Quedaríamos abiertos invitándolos para la siguiente conferencia que tendremos, que será sobre flujos de trabajo BIM. Es una conferencia más general, pero si les interesa, pues igual pueden escribirnos y les enviamos el link para registrarse. Sin más, pues,
Les agradezco a todos su asistencia y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Gracias, CFG.